damos la más cordial bienvenida al curso Panorama de la Poesía Escrita por Mujeres en el Perú durante los siglos XX y XXI. Antes de dar inicio, les recordamos, por favor, que en el chat encontrarán el link de asistencia, el formulario de asistencia. También lo tendrán quienes nos siguen por las redes sociales. Y recuerden que para realizar sus preguntas en el momento que la profesora lo indique, pueden utilizar la opción levantar la mano en la pestaña de participantes, o también pueden realizar su pregunta por escrito a través del chat. Yo puedo leerla cuando la profesora lo indique. También quienes nos siguen en las redes sociales pueden realizar sus preguntas por la caja de comentarios de Facebook. Sin más, le cedemos ahora la palabra a la profesora Eliana Vázquez para dar inicio a la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un placer vernos nuevamente. Bien, el día de hoy es nuestra tercera sesión. A mí me gustaría hacer una especie de aspectos que ya una especie de resumen así de los aspectos que ya hemos ido tratando. Hemos visto en la sesión pasada, por ejemplo, cómo la poesía hispanoamericana, ¿no? Vimos ahí un poema, claro, porque el tiempo es un tirano y no nos da para más. Me gustaría tener más tiempo para poder dedicarle más minutos a cada una de las poetas, pero digamos que el tiempo no nos permite darnos ese lujo, pero sí más o menos hemos visto una especie de recuento de la poesía hispanoamericana a través de las voces de las poetas como Gabriela Mistral, poetas de distintas épocas, de diferentes tiempos. Hemos visto a Sor Juana en un poema, y cómo esas voces femeninas de alguna manera van construyendo el tema que hoy quiero tratar, sobre todo en el transcurso de la primera hora, que es el tema de la identidad. Cómo a través de la poesía estamos viendo una serie de ejes temáticos que se dan tanto en la poesía hispanoamericana escrita por mujeres en todos los tiempos, como en la poesía peruana escrita por mujeres en todos los tiempos. Hemos visto poemas de Magda Portal, hemos visto poemas de Blanca Varela, de Elvira Ordóñez, de Sonia Luz Carrillo, en fin. Hemos visto una panorámica y nos damos cuenta que en realidad la riqueza literaria de nuestro país, sea que esta esté escrita por varones o por mujeres, es rica, es amplia, y deberíamos sentirnos orgullosos de ese patrimonio cultural que tenemos por herencia, ¿no? Las mujeres en el Perú han escrito durante todos los tiempos, durante todas las épocas. La clase pasada, por ejemplo, tuvimos a la crítica literaria peruana, quien radica en Canadá, Ladi Rojas Benavente, quien un poco nos hablaba acerca de este caso de Clarinda. Si México tiene a Sor Juana, en el Perú tenemos a Clarinda, y es una escritora que no se le ha estudiado mucho. Está en la antología de Ricardo González Vigil, en la edición que ustedes ven que utilizo casi siempre, porque es un estudio crítico sumamente interesante, que es este que está aquí, que pueden, no sé si esté en algunas librerías, hasta donde sé, es una edición agotada, pero es un estudio crítico amplio de todo el panorama de la poesía escrita por mujeres desde los inicios de los tiempos. Él empieza con la poesía popular anónima, con todos estos textos que va rescatando del virreinato, de la república, luego va a entrar al virreinato, a la república. Es decir, son siglos de los cuales nosotros no nos ocupamos, porque nos ocupamos netamente del siglo XX, del siglo XXI, desde un punto de vista panorámico, porque no podríamos centrarnos en una sola escritora, que me gustaría. Son cursos aparte, digamos, que de este panorama sacamos que todas y cada una de las escritoras merecen tener un curso para poder leerlas, poder analizarlas, poder hacer este trabajo crítico que debemos hacer con todas las escritoras en el Perú, y al cual he hecho referencia siempre, ¿no? El tema de la identidad será el tema que, digamos, va a darnos pie a iniciar esta sesión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad, ¿no? Como hacíamos en la sesión pasada o en la primera sesión, deslindar si debemos llamar a una poeta o poetisa, ¿no? Y Ricardo González Vigil, en el prólogo de esta antología que les acabo de mostrar, deslinda perfectamente el término, ¿no? Y el término es poeta, ¿no? Así, ¿no? Simple y llanamente poeta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, por ahí yo les he puesto en
en el drive de este curso algunos artículos críticos, sobre todo sobre canon, ¿no? Está el artículo de Josefina Ludmer, un poco para dilucidar los temas que netamente atañen al siglo XX y al siglo XXI, desde un punto de vista de lectura de los textos, que es básicamente lo que yo estoy haciendo aquí. Parto para los análisis y las interpretaciones los textos mismos, porque son el eje temático de toda la poesía peruana, y nosotros vamos viendo a lo largo de estas poetas que hemos leído, que en la semana pasada, las poetas hispanoamericanas, las poetas peruanas de todos los tiempos, es decir, hemos empezado un poco con Magda Portal, quien abre de alguna manera el siglo XX, como lo va también a establecer Ricardo González Vigil, porque él hace todo un trabajo para establecer este término de generaciones, ¿no?, que se ha establecido en la poesía peruana, y que es un término que no solamente se usa para las poetas mujeres, sino para los poetas en general, para la poesía en general de nuestro país. Como es que de alguna manera los estudios críticos literarios tienen diferentes enfoques y van también cambiando de acuerdo a cómo cambia el tiempo. Ricardo González Vigil en esta antología establece ya, después de la generación del 80, establece que ya son poetas de los últimos años, digamos los años 90 y todos los que vienen después, es decir, todo el siglo XXI, que es el que estamos viviendo y el que estamos, digamos, en este momento trabajando, 20 y 21. Abrimos con Magda Portal, la semana pasada hicimos una lectura de poesía, me quedé más o menos, según creo yo, en Alida Castañeda, que es una poeta que además precisamente estamos trabajando a propósito de este tema de la identidad. ¿Qué significa la identidad? Como hemos visto a lo largo de todos los poemas que hemos venido leyendo en estas 2 sesiones, la identidad netamente femenina está clara desde el punto de vista de cada uno de estos yos poéticos que se van a manifestar en el texto. Básicamente, en este texto que estamos nosotros, que es el texto de poesía. No cometer el error de confundir el yo poético del texto con quien escribe, ¿no? Yo concuerdo con esa idea de muchos críticos de que la literatura es la literatura no tiene género, ¿no? En principio, tienen género quienes escriben literatura, que son varones y mujeres, ¿no? Y toda la gama de posibilidades que se pueda establecer aquí, porque ahí estamos hablando del sujeto que escribe. Cuando hablamos del libro, estamos hablando de la construcción, es decir, el libro, ¿no?, como tal, el texto poético, o sea, el libro está integrado por textos poéticos, cada uno de los poemas está construido, es una construcción verbal, ¿no? Y hablábamos de Elvira Ordóñez, por ejemplo, de Ana María Llona la semana pasada, que son poetas que se van a dedicar, de Carmen Luz Bejarano, que se dedican a un trabajo magistral con la palabra, que la anécdota o la experiencia sobre la base de la cual se trabaja un texto poético es simplemente eso, el primer pie, es el 5%, mientras el resto del trabajo con la palabra es el 95%. Y cuando hablamos de poesía, hablamos de la construcción de yos poéticos, de tus poéticos, de personajes poéticos, de hombres y mujeres que dialogan a lo largo de la poesía de determinada escritora, en este caso porque estamos viendo a las poetas peruanas del siglo XX y del siglo XXI. No he querido establecer una diferencia entre ellas, porque creo que eso lo habrán notado ustedes también, que a lo largo de estas 2 sesiones que hemos tenido, esta es la tercera, vemos que este concierto de voces, como me gusta a mí llamarlo, denominarlo, porque es casi como entrar a una sinfonía, ¿no?, y ver una serie de piezas, cada una únicas en su género, en su especie, en su tiempo, desde el momento en el que están escribiendo, ¿no? Definitivamente, cuando hemos leído el poema de Magda Portal o el poema de Blanca Varela, cada una tiene una voz propia, ¿no? Los poemas de Elvira Ordóñez, como escuchábamos en los comentarios de los compañeros la sesión pasada, el comentario del compañero mexicano, por ejemplo, ¿no?, que decía que él observaba, ¿no?, una poeta total y completa en esos 9 poemarios que tenemos la fortuna de tener, porque es muy diferente leer un libro de una escritora
a diferencia de leer el corpus completo, es decir, en este caso, en el caso de Elvira Ordóñez propiamente, tenemos 9 poemarios que gracias a la gentileza de su hijo puedo compartirlos en el Drive, ¿no? Que ustedes lo tienen ahí para leerlo, analizarlo, ¿no? Y hacer todos estos lineamientos que se van a establecer a lo largo de toda la poesía peruana, porque si bien estamos viendo aquí un concierto de voces, vemos que cada voz es única, es independiente, que no podríamos establecer, digamos, unas categorías, ¿no? Como bueno o malo, porque en realidad en la poesía no se trata de eso, ¿no? Cuando la poesía tiene un lenguaje especial, es mucho más complejo. Leí hace poco una entrevista que le hacen a una escritora que acaba de ganar un premio importante en narrativa, y ella decía precisamente que era eso, ¿no? La construcción, o sea, cómo construimos ese lenguaje, esos personajes que dialogan. En la poesía también hay personajes, no solo en la narrativa. Y ella mencionaba algo que es muy importante, y es que es más difícil escribir poesía que escribir narrativa. ¿Por qué? Porque en la narrativa yo puedo escribir una novela y tener 200 páginas para contar toda esta historia y toda esta construcción verbal. Pero cuando hablamos de literatura, no se nos olvide que estamos hablando de ficción, que estamos hablando de un género específico de la literatura, que es la poesía, que es un género, como ya habíamos reflexionado la semana pasada también, que está estrechamente vinculado a la música. Habíamos leído por ahí algunos, ¿no? Algunos párrafos, algunas líneas de lo que escribe Octavio Paz refiriéndose al arte de la poética, ¿no? Así como lo va a hacer Aristóteles, por ejemplo. Yo les recomiendo que relean a Aristóteles, sobre todo el libro denominado La Poética, para que un poco podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de poesía. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir hace muchos años se planteaban en un seminario esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? ¿No? La literatura finalmente es un constructo, es una construcción verbal. Todos los géneros, poesía, narrativa, teatro, son construcciones, son mundos ficcionados. ¿Ficcionamos cuando escribimos poesía? Definitivamente que sí, porque esta es una construcción verbal. ¿Se dan cuenta? Y a partir de esas construcciones, lo que estamos viendo a lo largo de todas estas lecturas de estas 2 sesiones, nos vamos dando cuenta que la voz poética que se establece en la poesía peruana básicamente es muy similar, muy parecida a las voces poéticas hispanoamericanas. Es decir, las mujeres están escribiendo desde una sensibilidad particular y propia de lo femenino. Y vamos a ver que en algunas generaciones en el Perú, como los 70 en adelante, 80, 90, estas voces poéticas van a ser capaces de reflexionar sobre aquello que sienten, sobre el cuerpo, a diferencia de las generaciones anteriores, a diferencia de la generación del 50, por ejemplo, a la que pertenece Blanca Varela, a la que pertenece Elvira Ordóñez. Si ustedes releen un poco a través de la temporalidad, porque hay que también saber que no puedo, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablo de Catita Recabarren, tengo que establecerme en su tiempo, en el momento en el que le tocó vivir, porque definitivamente la literatura está estrechamente vinculada con la historia. No podemos, ¿no? Quitar una de la otra, desde los rasgos biográficos, que son eso, son la biografía, ¿no? Entonces establezcamos bien estas diferencias. Una cosa es la escritora y su vida, su biografía, y otra cosa son los libros, porque finalmente lo que permanece a lo largo del tiempo es esta herencia cultural que son los libros de todas y cada una de las poetas que hemos de alguna manera visto estas 2 primeras sesiones y que hoy veremos desde este punto de vista de la identidad. ¿Qué es la identidad? Esta manera, como dice Gioconda Belli en el poema que leímos la clase pasada, y Dios me hizo mujer, esta manera de cómo las mujeres nos vemos desde nuestro género, ¿no? Es decir, cómo las poetas entienden, ¿no? Esta sensación, esta sensibilidad. Conversaba en una clase que tengo con unos estudiantes, ¿no? Y precisamente hablando de poetas, en este caso varones, porque es el tema de la clase, digamos, muchos de ellos me decían: profesora, pero
¿Qué diferencia, no? O sea, ¿qué diferencia entre un Carlos Germán Belli, que también pertenece a la generación del 50, y una Elvira Ordóñez, ¿no? Porque me decía mi alumno, que es un chico de pregrado, no es lo mismo, ¿no, profesora? Porque los varones, me decía mi alumno, ¿no? Yo no podría, me decía el chico, imaginarme a un hombre escribiendo sobre la menstruación, o sobre el embarazo, o sobre el parto, o sobre la maternidad, ¿no? Esa capacidad de dar vida a propósito del poema de Gioconda Belli, ¿no? Y es cierto, cada voz es distinta, es diferente, ¿no? Las voces poéticas, ya sean masculinas o femeninas, forman parte de este panorama nuestro de la poesía peruana en general. Entonces, cuando hablamos de identidad, tenemos que partir del punto de que somos peruanos, cómo nos sentimos nosotros, ¿no? En ese contexto en el que nos ha tocado vivir, en esta parte del mundo que nos ha tocado vivir y en esta lengua que nos une. La lengua definitivamente es un factor primordial e importante en el eje cultural. En una cultura aprendemos la lengua por imitación, porque nos tocó esta parte del mundo en la que se habla esta lengua, pero recordemos que el Perú es un país que tiene muchas culturas y muchas lenguas, y eso lo vamos a ver ahora precisamente cuando hablemos de estas escritoras que tocan estos temas de la identidad desde su perspectiva, desde su sentir, desde sus orígenes, ¿no? Porque definitivamente los puntos biográficos son importantes, sí son importantes, son un referente para el análisis de los textos, en alguna medida lo son, no es todo así, porque tenemos que pensar que hay aquí una construcción verbal, una construcción poética, y que cuando hablamos de esas identidades que pueden darse en determinados textos poéticos, estamos hablando no solo de la identidad de quien escribe, en este caso del escritor o de la escritora, sino también de los personajes que en el texto confluyen, ¿no? Entonces, cada personaje es una construcción, es decir, está escrito con un propósito, está escrito para comunicar algo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Cuando hablamos de la identidad, en el caso nuestro, hablamos básicamente de un tema polémico que se ha venido trabajando durante muchísimos años. Yo creería que con los últimos 30 años los estudios acerca de la identidad, si hablamos de escritores como Arguedas, como Vallejo, Ciro Alegría, es decir, todo este movimiento denominado, entre comillas, indigenismo, y digo entre comillas porque hay toda una polémica al respecto dentro de los estudios literarios para determinar si esto es indigenismo o no, pero vamos a ir viendo que en realidad cuando hablamos de identidad estamos hablando de diferentes yos. Es decir, diferentes sujetos que se van a presentar y que representan núcleos culturales de nuestro país. Definitivamente no es lo mismo una persona que vive en Lima, a una persona que vive en Iquitos, a otra persona que está en Tumbes, a otra persona que está en Arequipa, a otra persona que está en Tacna, otra persona que está en Ancash. Es decir, esa experiencia vital también forma parte de la literatura, y definitivamente que sí. Y a lo largo de los años se han venido estableciendo diferentes puntos de vista críticos de los estudiosos de este tema, ¿no? En cuanto a cómo rescatamos esas identidades. Básicamente en el Perú tenemos una identidad andina, ¿no? Una identidad amazónica y una identidad afroperuana. Es decir, los sujetos que forman parte de estas comunidades van a producir una literatura que toma elementos de esta cultura para ser representados en el texto literario, ¿no? Como lo hace Arguedas, por ejemplo, en Los ríos profundos, que seguramente todos nosotros hemos leído desde la escuela, desde el colegio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de identidad, hablamos de diferentes tópicos en realidad, porque cada uno de nosotros, como lo hemos visto en estas dos sesiones, cada una de las escritoras, por ejemplo, de las que hemos leído textos en estas dos sesiones, hemos visto que cada una tiene una filosofía, una manera de mirar el mundo, una manera de cómo percibe todos
estos elementos que la rodean, es decir, aquí hablamos de semiótica, ¿no? Y la semiótica está en todo, o sea, no se necesita ser un semiólogo para hablar de semiótica, sino que vemos elementos semióticos en cada uno de los textos. Sí, definitivamente que sí, la semiótica va a ser una herramienta importante para el análisis de los textos literarios, y hablo de la semiótica greimmasiana, es decir, de la más establecida, digamos, de la que más estudios críticos hay. Aunque hay ahora nuevas corrientes de semiótica, yo sigo pensando que la semiótica sí es un punto de apoyo para poder establecer análisis literarios, ¿no? Y creo que por ahí en el drive les he puesto algo. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de estas identidades? A mí, en lo particular, y eso ya es un tema netamente personal, no me gusta establecer estas diferencias, porque sí creo que el Perú es todas las sangres, todas las lenguas, que definitivamente desconocemos gran parte de nuestra cultura peruana, y que en los últimos 10 o 15 años se ha hecho mucho trabajo de investigación acerca de estas distintas identidades que tenemos en el Perú, ¿no? Y esas identidades además nutren maravillosamente la literatura peruana, y eso lo vamos a ver en algunas escritoras que he escogido para esta noche, para que ustedes un poco vean cómo hablan desde esos diferentes yos, ¿no? Que pueden ser andinos, amazónicos, afroperuanos, y que cada una de ellas va a tener una herramienta distinta, ¿no? Para tocar el lenguaje y para a través de ese lenguaje representar a otros, porque si leemos una novela, por ejemplo, como Malambo, de Lucía Charún, tomen nota de ese nombre. Lucía Charún es una escritora peruana que radica en Alemania, y ella, por ejemplo, crea esta novela que se llama Malambo, y que es la primera vez en la que vemos a un sujeto afroperuano, ¿no? Contando desde ese yo de sujeto afroperuano, en ese lenguaje, en esa construcción verbal, en esos tópicos, en esas experiencias vitales que viven estos personajes, ¿no? Entonces, Malambo de Lucía Charún es una novela, no es poesía, pero sí es un elemento básico para entender las identidades. Son muchas las identidades que tenemos en el Perú, es decir, si nos ponemos a pensar cuántas lenguas amazónicas tenemos casi 40 familias lingüísticas, ¿no? 17 familias lingüísticas, que nos dan un promedio como de 17 lenguas a más solo en la Amazonía. Luego tenemos el quechua, el aymara, y bueno, en la costa algunas lenguas que han caído en desuso también, ¿no? Igual que en la zona andina, y el español que digamos es la lengua que nos une a todos, ¿no? Según la Constitución política, no olvidemos que todas las lenguas son oficiales en el Perú, pero no se escribe en todas esas lenguas, ni recibimos, ¿no? Derecho a la educación, a la salud y a la justicia en esas lenguas. Entonces ahí surge toda esta polémica acerca de las identidades, lógico, ¿no? ¿Cómo puedo yo sentirme parte de, si más bien me siento excluido de mi sociedad, de mi núcleo y de mi círculo? De eso más o menos es lo que tratan, ¿no? De analizar, y a través de la literatura, de la producción literaria, netamente novela, poesía, cuento, todos los géneros, ¿no? Para establecer estos estudios de identidad de lo afroperuano, de lo andino y de lo amazónico. ¿Qué trabajos están aquí, por ejemplo? Para hablar de poéticas de lo negro, por ejemplo, yo les recomiendo este libro de Richard Leonardo, que es el editor de este libro, que se llama Literatura y otros discursos acerca de lo afroperuano en el siglo XX. Me estoy basando básicamente en este siglo XX porque nuestro tema es el siglo XX y el siglo XXI. Él habla, por ejemplo, aquí recoge artículos de diferentes estudiosos y se habla aquí, por ejemplo, de Nicomé de Santa Cruz, que digamos es un tema que ya se ha trabajado mucho, uno de los poetas más representativos, al igual que Victoria, por ejemplo, que también Victoria Santa Cruz está en la antología de Ricardo González Vigil, con cantos y poemas, ¿no? que todos nosotros conocemos, y habla de aquí una serie de artículos y una serie de aportes. Este libro está publicado muy recientemente, este libro es del año 2013, la primera edición, y recoge ensayos de diferentes estudiosos de la literatura peruana, como Víctor Quirós, María de Lourdes Sotelo, Judith Paredes Morales, que trabaja, por ejemplo, el tema de Mercedes Cabello, visto desde esa perspectiva, ¿no? A través de textos
básicamente todos aquí reúnen una serie de artículos para establecer qué cosa significa estudiar, ¿no?, esta poesía de lo afroperuano. Un primer alcance, digamos, ¿no? Después, si queremos ver un poco de las poéticas andinas, está este libro, que todos estos están en librerías, por si acaso, La poética de lo sensible, de Mauro Mamani, es un estudioso, también profesor universitario de la Universidad de San Marcos, y él acá también hace un estudio acerca de Arguedas, Vallejo, Emilio Armanza, ¿no? Y como pueden ver, no llega hasta la poesía de Manuel Escorza. No se habla propiamente de escritoras mujeres, al igual que el libro anterior. Son pocos los artículos que recogen trabajos de escritoras mujeres, como ya lo sabemos. Este libro de Mauro Mamani es del año 2016, es bastante reciente. Es un estudio crítico sobre todos estos escritores y sobre cómo se reflexiona a través de este tema de la identidad. Para ver el tema de lo afroperuano, yo les recomendaría revisar esta antología de la poesía afroperuana de un peruanista que nos visita hace más de 20 años al Perú, casi todos los años, que es Barragán, un escritor, profesor universitario también. Él está en Morgan State University. Él aquí recoge a muchas escritoras, no son muchas, pero hay escritoras mujeres en esta antología y eso me gusta. Este es un libro que recoge desde la décima en el Perú hacia los años 2000, ¿no? Trata de hacer un estudio en el cual estas voces, cómo se van a manifestar, y sobre todo, él toca mucho el tema del canon literario y cómo es que estos escritores son escritores no canónicos, ¿no? Él, a lo largo de estudios de investigación que hace a lo largo de 20 años, va recopilando textos, ¿no? Como les digo, desde décimas, o sea, vamos a encontrar aquí a Nicomé de Santa Cruz, vamos a encontrar a Victoria Santa Cruz, pero vamos a encontrar también, por ejemplo, a Rafael Santa Cruz Gramarra, vamos a encontrar a Margarita Cotito, que es una escritora afroperuana. Aquí tengo unos libros por aquí que ahora espero que el tiempo me dé para leer. Habla también de Marixa Joya, es otra escritora afroperuana, y definitivamente Victoria Santa Cruz, que es, digamos, el ícono dentro de las escritoras afroperuanas. Pero aquí se recoge a muchos escritores, ¿no? Tanto varones como mujeres, y en todos los géneros, porque él llega a trabajar poesía, un poco de ensayo, un poco de narrativa, ¿no? Se va trabajando un estudio, ¿no?, acerca de todo lo que significa esta herencia cultural, ¿no?, de lo afroperuano. Igual va a pasar, este es un libro que está publicado por el CEDET, el Centro de Desarrollo. Ustedes pueden ubicar CEDET en la web, y este libro está disponible según lo que podía averiguar. Después, bajo el fondo editorial de la Universidad Ricardo Palma, también este peruanista que radica en Estados Unidos, Barragán, tiene este título: Escribir la identidad, creación cultural y negritud en el Perú, ¿no? Estos últimos años hay muchos trabajos, como el de Richard Leonardo, ¿no?, que se apoya precisamente en estos textos para desarrollar también más tópicos y más escritores que seguramente siguen silenciados, tanto varones como mujeres. Aquí lo que hace Barragán en realidad es recoger, él es el editor de este libro, él recoge aquí una serie de ensayos, como por ejemplo de la profesora Milagros Carazas, ¿no?, de Cecilia Galcio, también de nuestra querida amiga Ladi Rojas Benavente, que habla precisamente de la poética de Victoria Santa Cruz, ¿no?, etnicidad en los 50 en el Perú, y otra serie de artículos que recogen aquí, que son aportes importantes, que no me voy a centrar en cada uno de los temas, porque si no sería muy amplio y no nos alcanzaría la clase. Pero por ejemplo, también de Richard Leonardo encontré este texto, La letra, la imagen y el cuerpo, que también es reciente, me parece. Y me gusta mucho porque aquí se establecen muchos enfoques críticos. Este es del año 2012, ¿no? Y habla un poco de esto, de cómo vemos la identidad, cómo vemos qué ha pasado a lo largo de estos últimos tiempos acerca de los temas de lo masculino versus lo femenino, ¿no? Son temas, digamos, que se están trabajando, que se están construyendo.
Si queremos ver temas canónicos en el campo de lo andino, por ejemplo, podemos ver este texto de Arguedas en su centenario, que son las actas del Congreso Internacional que se dio y que recoge, ¿no?, la obra de 1911 al 2011 con una serie de artículos críticos. Esta edición es del año, a ver, déjenme ver, es del año 2011 y recoge todos los artículos que se establecieron para este congreso. Entonces tenemos aquí un panorama amplio de estudiosos desde Ricardo González Vigil, Paola de Lima, Jesús Cabel, ¿no?, y Américo Mudarra, que van, Alejandro Zamora, que van a ir un poco viendo qué ha pasado en los últimos años con esta herencia, ¿no?, de lo andino, a través de Arguedas, pero Arguedas como punto de partida para ver también el enfoque de otros escritores y escritoras, mujeres que trabajan el tema del tópico andino. Por ejemplo, si queremos ver los temas de la violencia, ¿no?, a mí una de mis narradoras favoritas, no por ser mi amiga, sino porque me encanta cómo escribe, cómo construye estos personajes y cómo estas mujeres personajes y estos hombres personajes de sus novelas y de sus cuentos son auténticamente andinos, auténticamente hombres migrantes, hombres y mujeres migrantes, porque aquí vamos a hablar también del gran tema que es la migración en el Perú. Entonces tenemos una diversidad, una gama infinita, y esta escritora es Celide Chávez. Celide Chávez acaba de publicar una nueva novela, así que les recomiendo, googleenla, porque ella está en Facebook, así que pueden comunicarse directamente con ella para comprar sus cuentos, sus novelas, porque realmente es una escritora que desde la ternura en la que construye estos personajes nos lleva a ese mundo interior que trabaja tan bien y que nos hace conocer tanto ese mundo que los rodea a los personajes, como esa sensibilidad humana que hay finalmente en todos estos escritores y escritoras, ¿no? Si queremos seguir trabajando el tema de lo afroperuano, yo les recomiendo revisar este texto de Nicomedes Santa Cruz, La décima en el Perú, que es un texto muy bueno, en el que ustedes van a recoger toda esta herencia, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar cuánto debemos a toda esta herencia africana en el Perú, en la música, en la comida, en la cultura, en la literatura, es decir, es muy grande, ¿no? Igual va a pasar con lo andino, igual va a pasar con lo amazónico, es decir, los estudios amazónicos y los estudios andinos hace 30, 40 o 50 años que se construyen en nuestro país, ¿no? Entonces no han sido temas ajenos, sino que en los últimos años como que nos hemos dado cuenta que tenemos que respaldar estas identidades que tenemos en el Perú. Para ver un poco los temas de quienes recogen, ¿no?, poetas olvidadas, está en este libro que es el Anticanon Poético de Jorge Luis Roncal. Él recoge acá una serie de escritoras y escritores que están fuera del canon, ¿no?, precisamente hablando de esos temas en los que nosotros hemos venido trabajando estas 2 semanas, el tema de lo canónico en la literatura, ¿no? ¿Cómo hacemos para que difundamos a estas escritoras que tenemos nosotros aquí a nuestro alcance? Entonces voy a ir un poco trabajando ese tema de la identidad a partir de los textos que tenemos aquí, y quiero que noten ustedes cómo esa identidad de lo femenino, si lo queremos ver así, se establece en el discurso poético de poetas que ya hemos leído y que ahora de repente volveremos a leer con esa atención, pero también cómo los temas, ¿no?, como el tema de la menstruación, el tema de la maternidad, van a aparecer con más fuerza en las poetas más recientes, en las ya poetas contemporáneas. Muchas de ellas están vivas, nos están seguramente viendo, escuchando por aquí. Entonces vamos un poco a recoger ese tema de la identidad, pero visto desde la identidad dentro de la poesía, porque creo que más allá de esta identidad que nos une, que nos hermana como peruanos y peruanas, hay que ver cómo se están trabajando las propias identidades dentro de los textos. Definitivamente en los textos poéticos sí se establecen diverso tipo de identidades a lo largo de los personajes. Voy a iniciar con un poema, por ejemplo, ¿no?, de este tema de lo femenino, de lo que hablábamos la sesión pasada, la primera sesión, de Catalina Recabarren, esta antología, Una flor y su temporada en el infierno, que es una antología
póstuma, que estuvo a cargo de Fanny Romero y Elvira Ordóñez, ¿no? Ese es otro tema también interesante, es ver cómo todas las escritoras que hemos venido trabajando en estas sesiones, estas 2 sesiones, estas 3 sesiones, todas ellas han ejercido siempre una labor de gestoras culturales, de editoras, de difusoras de otras escritoras, ¿no? Y hay muchos trabajos que ahora voy a hacer mención a alguno de ellos, si me da el tiempo, para que ustedes un poco tengan una idea de que no son las únicas antologías a las que yo hago referencia, esta de Ricardo González Vigil, que tiene un estudio crítico muy interesante, o la de Marita Troyano, sino que hay muchas antologías que se han publicado a lo largo de los últimos 20 o 30 años que tratan de recoger y de rescatar a todas nuestras escritoras. Vamos a iniciar este tema de la identidad un poco con Catalina Recabarren. Catalina Recabarren, en esta edición que recogen póstumamente, tiene un estudio crítico de Ricardo González Vigil. Yo les recomiendo siempre leer mucho los prólogos de los libros porque son estudios sumamente interesantes. Ustedes habrán visto quiénes le escribían los prólogos a Elvira Ordóñez, ¿verdad? Porque lo tienen ahí en el Drive. Entonces, en realidad son estudios sumamente interesantes, ¿no? Perfecta herida. Este poema pertenece a la antología La Trizada Palabra. A veces se desborda la sangre de no verte, se agolpa en torrentadas como saltos de muerte. Otras veces se cuajan los coágulos de angustia y entonces me detengo, tranquila pero mustia. Te quise locamente. Yo siempre he sido loca, pero supe sellarte mi deseo en la boca. Tú no me comprendiste. Mejor, fue más hermoso. Si hubieses comprendido, tuvieras menos gozo. Te he amado con mis últimos restos de belleza, con mis versos más raros, con mi alegre tristeza. Te quise en el verano más fuerte de mi vida. Hoy sigo eternamente, perfectamente herida. ¿Se dan cuenta? Aquí este yo poético femenino, ¿no? Que ustedes pueden ver, aquí hay una identidad, definitivamente que sí. Uno al leer este texto reconoce un yo poético femenino que nos está hablando desde una experiencia personal que se ha poetizado, ¿no? Como decíamos, la experiencia, la anécdota es ese 5%. Miren ustedes esta construcción verbal maravillosa que hace Catalina Recabarren. De La palabra y su fuego, de Elvira Ordóñez, que ustedes lo tienen ahí en el Drive escaneado, les voy a leer el poema número 5. Despertarse en el pulso, en los cabellos, en el 1,60 m de estatura, en el trino del ave que es ajeno, en el número duro de una celda, en el plomo del aire. Despertarse, delatada en reflejos debajo de los párpados oculta, en la náusea de un vino ensangrentado, con un cuerpo deshecho en la pupila y un sabor a puñales en las manos. Extraordinario poema de Elvira Ordóñez, de La palabra y su fuego, ¿no? ¿Qué identidad hay aquí? Hay algo que me encanta cuando trabajo la poesía de Elvira Ordóñez, es cuando mis alumnos se quedan así como diciendo, ay, profesor, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué identidad hay aquí? Es que esa identidad no solamente tiene que ser una identidad femenina, sino que es una identidad con lo humano. ¿Se dan cuenta? Despertarse, dice ella, en el pulso, en los cabellos, en el 1,60 m de estatura, en el trino de las aves, ¿no? En la celda. ¿Se dan cuenta? Aquí se está construyendo diversos tipos de personajes. Aquí hay muchos personajes. Aquí está hablando el preso, está hablando el hombre que filosofa y que contempla la naturaleza. Es decir, aquí hay una identidad, definitivamente que sí, solo que esa identidad va mucho más allá del hecho de ser varón, de ser mujer, sino es lo humano. Y eso es algo que tenemos que establecer como un punto importante en la poesía de muchas de las poetas peruanas que hemos visto. Está en Yolanda Westphalen, está en Carmen Luz Bejarano, está en Elvira Ordóñez, está en Catalina Recabarren. Esa manera de ver el mundo, de sentirse seres humanos, más allá del género. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que un poco ir estableciendo
esas miradas que le damos a la poesía. No tenemos aquí un tiempo como para dedicarnos a la lectura de un libro, que sería lo ideal. Voy a intentar hacerlo con algunos poemas de Elvira Ordóñez, porque ustedes tienen los 9 poemarios para las siguientes sesiones, pero sí creo que es importante que establezcamos que todas estas poetas van atravesando, ¿no?, diferentes tópicos, pero siguen siendo identidades propias, siguen siendo construcciones lingüísticas, siguen siendo un trabajo con la palabra. No por escribir en verso libre significa que ya no hay trabajo con la palabra. ¿Se dan cuenta? No porque escribimos sonetos, ¿no?, como lo hacen muchas de estas poetas que acabo de mencionar, escriben, ¿no?, en elegías, en sonetos, es decir, trabajan muy bien los ritmos clásicos, pero no por no hacerlo es que las jóvenes poetas no logren estos temas, ¿no? Están los temas propios que nos preocupan a todos como seres humanos finalmente, ¿no? Voy a ver, quiero ir a estos temas, precisamente, porque esta semana estuve un poco revisando, ¿no?, para ver cómo se da en nuestra literatura. Quiero ir a ver acá, ¿dónde estamos? A ver, se me pierden acá todos los poemas, pero todos están marcados, como pueden ver. A ver. Por ejemplo, voy a irme más lejos en el tiempo y voy a leer un poema de esta poeta que es sumamente joven, es Erica Gersi. Erica Gersi es peruana, radica en Estados Unidos. Y voy a leerles un poema un poco para que veamos cómo a lo largo de los tiempos, es decir, desde Magda Portal, Catalina Recabarren, Elvira Ordóñez, se sigue escribiendo sobre la mujer, sobre la identidad, sobre los seres humanos, pero con diferentes miradas, con diferentes perspectivas. Miren este que habla netamente de lo femenino. Caso cerrado. 32 años y no puedo decir que tengo la edad de Cristo, ni tampoco que soy un héroe de la historia. Las chicas como yo están construyendo una muralla desde donde se habla de la conexión entre el aparato de reproducción de la mujer y el cerebro, del estudio de los cambios de los humores, de los beneficios de la reproducción, de la importancia de una dieta balanceada, no solo durante la adolescencia de la mujer, sino también durante el embarazo, de las propiedades de los anticuerpos de la leche materna, entre otra información vital. De estas cosas no hablan ni los apóstoles ni los héroes. ¿Para qué preocuparse de lo concerniente a la naturaleza y por ende a la mujer? Sin embargo, se habla del mito de lo que es materno y también se asume que las anomalías del cuerpo femenino ya han sido científicamente calificadas por los médicos. La mujer y su cuerpo son un caso cerrado. Este poema pertenece a El arte de la limpieza de Erica Gersi. Erica Gersi nace en Lima en 1972 y radica en Estados Unidos. Estoy tomando de la antología La poesía nos une de Marita Troyano. ¿Se dan cuenta? Miren cómo el tópico de lo femenino, que está en todas las escritoras que hemos venido leyendo a lo largo de estas sesiones, se va transformando, va tomando nuevos matices, nuevas formas de ver y de contemplar el mundo. A ver, vamos por aquí, ¿dónde está mi libro? Por acá, que se me van perdiendo todos los libros. Habíamos hablado, por ejemplo, de la poesía de Álida Castañeda, si mal no recuerdo, me quedé en ella la semana pasada. Y por ejemplo, ahí creo ver, no sé si estoy bien o estoy mal, pero creo ver conectada por ahí a Patricia Roberts. Patricia Roberts es una escritora arequipeña, tiene este libro que ustedes lo tienen en el Drive, si no me equivoco, Impermanencia, que está aquí, lo tengo yo en mis manos, y de ella, por ejemplo, vamos a leer un poema. Este poema está en la página 62 y se llama Inmigrante. Cuando desperté inmigrante en un ataúd de cartón, grité: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Lo reforzaron con madera dura, lo acolchonaron, recubrieron su interior con seda y terciopelo, clavaron una gran tapa y mis quejidos no se oyeron. Creo que Patricia Roberts está conectada por ahí, pero quiero que miren, que observen, ¿no?, qué tipo de construcción verbal hay aquí en este poema, ¿no? ¿Se está hablando de la mujer? Sí, definitivamente que sí.
hay un tema, no está así propiamente con esas palabras, pero sí es un tema subyacente al texto, ¿no? En todos estos temas. ¿Son temas subversivos? Sí, definitivamente que sí. Claro que sí. Todos ellos están apelando a un lector. Si ustedes observan todos estos poemas que hemos leído, todos apelan a un lector, ¿no? Todos apelan a despertar algo en nosotros. Por eso esto es literatura y por eso esto es arte. ¿Se dan cuenta? Por eso esto es una construcción, por eso esto es ficción. Es una ficción, sí, igual que cuando vamos al teatro, ¿no? Yo creo que en este concierto de voces pasa exactamente lo mismo. Vamos a ser espectadores de una obra de teatro y nos vemos representados en ese escenario donde otros seres humanos están representando a cada uno de nosotros. Y por eso es que nos reímos, o por eso es que lloramos, por eso es que nos conmovemos, por eso es que nos molestamos, porque esos elementos que estamos viendo en el escenario nos llegan y nos tocan a cada uno de nosotros, nos sentimos identificados con ellos, algo pasa, algo nos conmueve. Igual pasa con la poesía, definitivamente que sí. En este poema se está hablando de la vida, se está hablando de la muerte, se está hablando de la identidad, se está hablando de las mujeres, definitivamente que sí. Es que todos los poemas son un universo, ¿no? No podemos establecer categorías únicas y absolutas porque no las hay, porque seguramente la generación que venga después de nosotros y aquellos que estén estudiando de aquí a 50 o 100 años estos textos encuentren nuevos elementos, y ojalá y así sea, porque así nos convertimos en textos clásicos, ¿no? ¿Por qué creen que un Edipo Rey, ¿no? Yo les he puesto, por ejemplo, Las Troyanas, si mal no recuerdo, en una versión adaptada que está en el Drive, y ustedes habrán dicho, ay, la profesora se equivocó. No, no me he equivocado. He puesto todo a propósito. Y tienen ustedes ahí un texto de Las Troyanas, que es una tragedia de Eurípides, ¿no? Estamos hablando de los griegos nuevamente, porque si ustedes ven este poema de Patricia Roberts, hay muchos elementos de lo griego y está en todas las escritoras, definitivamente que sí, porque es nuestro eje cultural. Eso también es parte de nuestra identidad, ¿no? Definitivamente tenemos esa herencia cultural y la vamos a representar en todo lo que creamos, en todo el arte que los seres humanos construimos, va a estar allí. Pero los textos se vuelven clásicos, ¿no? ¿Y por qué Las Troyanas me encanta? Estuve releyendo ese texto para unos cursos y encuentro tan vigente a Eurípides como lo es Sófocles. Pero en este texto de Las Troyanas, en esa adaptación que ustedes tienen, que es una adaptación del director peruano Yamil Sacín Rey de Castro, que es alguien que se ha dedicado además a trabajar a muchos escritores peruanos y que tuvo mucho éxito con una representación de la obra de Salazar Bondi, que a mí particularmente me gustan aquellos textos que veo dramatizados y que respetan al autor y al texto propiamente dicho, porque el texto dramático no es un texto como este, como el de poesía, que no le podemos alterar nada, que no le podemos cambiar nada, ¿no? Lo lindo del texto dramático es que podemos hacer todos los cambios que queramos, pero Yamil Sacín Rey de Castro mantiene en esta versión contemporánea, en un lenguaje actual, en un lenguaje en el que podemos entender, porque si ustedes releen Las Troyanas de Eurípides seguramente no las van a entender tan fácilmente, pero en esta versión que yo les he puesto hay mucho de lenguaje poético y además una mirada contemporánea de estos personajes y una mirada muy femenina, una mirada en la que las mujeres de alguna manera han retomado el poder a pesar de vivir la tragedia que están viviendo, ¿no? Es como que la obra en esta versión, en la versión de este peruano, nos dice, bueno, las mujeres a pesar de perderlo todo siempre van a seguir saliendo adelante, ¿no? Definitivamente que sí, pero hay un lenguaje muy poético en esa obra y por eso les he puesto Las Troyanas. Yo les recomiendo leer primero la de Eurípides y después la de Yamil Sacín Rey de Castro para que ustedes un poco hagan esa analogía y vean qué está pasando, ¿no? Este texto de Las Troyanas podría ser representado por cualquiera de ustedes, ¿no? Que están aquí en este auditorio, todas las amigas que están aquí acompañándonos esta noche, cualquiera de nosotros seguramente quisiera ser uno de esos personajes porque están hechos con tanta madurez, con tanta autonomía, ¿no? Que están tan bien representadas todas las tipologías femeninas que yo les recomiendo leer esa obra que ustedes la tienen en el Drive, ¿no? A propósito de este poema que hemos leído de nuestra querida amiga Patricia Roberts. Y quiero ir, es que estoy buscando uno que me gustó mucho esta semana y que no sé si lo voy a poder encontrar porque tengo tantos libros acá, pero me gustaría un poco ir
trabajando estas voces ya más contemporáneas, ¿no? Más jóvenes. Tengo en mis manos esta edición que seguramente es más difícil conseguir porque es una edición muy cortita. Es una edición de Cecilia Molina, una poeta peruana que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y que lamentablemente ha fallecido hace muy poco, ¿no? De ella, por ejemplo, quiero leer, no voy a leer todo porque sus poemas son bastante amplios, pero sí quiero, por ejemplo, que noten cómo todas las poetas en general van a establecer ciertos elementos para la construcción de un arte poética, ¿no? Y ahí vamos a ver que todas entran, ¿no? en este tema, en este eje temático tan interesante. Poética. 1. Estoy acompañada por solitarios poemas. No sé si importan, pero te los brindo y si quieres les puedes prender fuego. Magia de la hechicería. Y solo tú te quemarás, sintiendo recién las heridas sangrientas de mi libre palabra. 2. Se quedó la última imagen en aquel fuego despiadado. Pátina de la palabra, incólume argento, todos los signos se han vuelto contemplativos y las espaldas han cortado la ronda del encanto. Náufrago, incordio, ceremonia de fisuras. Cecilia Molina, ¿se dan cuenta? Aquí hay una manera de poetizar, porque también ese va a ser un tema en el que vamos a encontrar en muchas de nuestras escritoras. Tengo aquí, por ejemplo, de Rosario Valdivia Paz Soldán, este libro de Lluvia Editores, Cuerpos en concierto y desconcierto. De ella quiero leerles un poema, un poco para que vean, ¿no? Aquí ya como, ¿no? Ya no estamos en la época de Magda Portal, entonces como que hay más libertad, como que las mujeres en los últimos años hemos ido conquistando esos espacios que eran exclusivamente masculinos y que ahora también nosotras tenemos el derecho de ingresar a ellos. El poema se titula Sexo, Sexo, Sexo. Pierdo tiempo buscando besos en las paredes, laberinto de piernas saboreándose. La noche me absorbe con sus tentáculos de sombras, hace trenzas históricas con mis músculos y me confina a la esquina de una habitación. Los disfraces se desgastan, el bostezo reina sobre la metáfora. Hay distancias insoslayables entre esas manos que quieren decir te amo. Es pecado querer sexo, es pecado decir que es pecado, estoy amarrada a la burda creencia de que aún soy virgen, 2 partos y yo no parto. Se sienta Dios en mi espalda y juntos recordamos este aniversario. ¿Se dan cuenta? ¿No? Miren cómo se van construyendo, ¿no? Aquí ya estamos hablando de temas más explícitos quizás, pero sigue estando la poesía presente, sigue habiendo una construcción con la palabra. Y eso es lo importante, ¿no? Más allá de los tópicos del texto, de los temas que queramos tratar, porque en literatura se puede tratar todo, es absolutamente creación, es arte, es libertad, como lo dice Octavio Paz. Yo concuerdo con esas ideas. Si yo no puedo escribir de lo que yo quiero escribir, entonces ¿para qué escribo? ¿No? Si no puedo pintar el cuadro que yo quiero, ¿para qué voy a pintar? ¿No? Entonces vemos cómo dentro de esos parámetros sí está la libertad, está lo permisivo, en este caso en el lenguaje de Rosario Valdivia Paz Soldán, pero hay construcción, hay musicalidad, hay trabajo con la palabra. A eso es a lo que quiero llegar. Y creo que ya está conectada con nosotros mi querida amiga Gloria Cáceres, y la he invitado precisamente porque quiero que ella lea unos poemas que ustedes tienen en el Drive y que voy a ver si puedo compartir la pantalla. Y si no, ustedes lo tienen ahí, pueden abrirlo. Además es tan lindo escuchar su poesía y su voz, porque le he pedido a Gloria, ya que yo lamentablemente, y digo lamentable porque yo sí creo que para todos los peruanos es lamentable que no hablemos ni quechua, ni aymara, ni aguajún, ni ninguna de las 40 lenguas y más que tenemos en el Perú, pero sí creo que todas ellas son ricas y creo que todas ellas forman parte de nuestra identidad peruana, de esta peruanidad que yo sí creo que tenemos que rescatar y valorar y sentirnos orgullosos de ella. Quiero darle la bienvenida a Gloria Cáceres. Gloria Cáceres es una investigadora, una especialista en arguedas, maestra universitaria, radica entre París y Lima. Ya he tenido oportunidad de molestarla en otras ocasiones cuando ha estado ella en París con 7 horas de diferencia, y he tenido siempre la gentileza de participar en los eventos que yo organizo. Hicimos un lindo homenaje
a nuestra querida amiga Carmen Luz Bejarano, y ella tuvo la gentileza de hacer la traducción de un poema de ella al quechua, y leímos poesía de Carmen Luz Bejarano en quechua, en inglés, en francés, en aymara, es decir, hicimos un trabajo lindo y Gloria nos acompañó esa noche, así que quiero que recibamos con palmas, aplausos a Gloria Cáceres para que ella lea algunos de los poemas que tienen ustedes allí en el Drive, y que ella gentilmente, como todas las amigas que me acompañan esta noche, han compartido sus textos con todos ustedes para que los puedan leer y los puedan disfrutar. Así que bienvenida, Gloria, buenas noches. Buenas noches, querida Eliana, buenas noches, distinguidos profesores, investigadores, amantes de la literatura, que estamos con Elianita. Mis felicitaciones y admiro tu pasión, tu dedicación a la creación literaria, a la investigación y al estudio, no solo de la poesía hecha por mujeres, sino a la poesía en general. He leído tus textos, y te admiro y te agradezco profundamente que hayas pedido una ayudita. Toko es un joyuan napaypuiki mamá. Con todo mi cariño te agradezco, querida hermana Ayoko. Bueno, tengo un librito que te compartí, es el último que publiqué en 2015. Es bilingüe, porque soy bilingüe de cuna. En casa hablaban en quechua y español, quechua, y en ese ambiente he crecido. Y emigré a Chosica a la edad de 6 años, y siempre viajaba a mi pueblo, entonces la lengua estuvo conmigo siempre. Hubo una época que yo la enterré, pero lo que aprendes de niña, no la dejas. Pueden pasar otras cosas, pero esos primeros años quedan marcados. Exacto. Así como quedó la ternura, el amor de los padres, a mí me quedó la ternura, el amor de mi tierra. Entonces la lengua es mía. Entonces, y esta noche, con mucho cariño, voy a compartir, si no soy abusiva. No, por favor. Yo más bien quería, tú has tocado un tema muy importante, y es el hecho de que las personas que somos migrantes, porque yo también lo soy, la generación de nuestros padres hacía que no habláramos la lengua, ¿no? Era una lengua repudiada, una lengua de desprecio, una lengua que no se quería que se compartiera, venida a menos, exactamente. A mí me gustaría un poquito, así que en un minuto nos cuentes si esa también fue tu experiencia, el que no te enseñaran a hablar la lengua, sino que tú la aprendiste porque tu interés personal era aprenderla, o cómo fue que la aprendiste. La aprendí porque en casa hablábamos las dos lenguas. Mis padres tuvieron esa, sobre todo mi papá tuvo esa visión de que él había estado ya mucho tiempo en Lima, él migró, y un hombre inteligente que también amaba la literatura, la poesía, amaba, bueno, todo lo que podía amar. Qué lindo, qué suerte la tuya tener un padre que motivaba el aprendizaje de esa lengua, ¿no? Porque muchas veces, muchas personas que somos migrantes hemos perdido el contacto con esas lenguas porque no se nos enseñó, o porque se mantenía como un tabú, ¿no? Cultural, ¿no? Que más bien en estos últimos años, más bien se enseña, estamos más avanzados en educación intercultural bilingüe, pretendemos que los niños aprendan en su lengua materna, sea el quechua, el aymara, el aguajún, ¿no? Vamos valorando nuestras lenguas, pero digamos que las generaciones pasadas no daban este mismo valor, ¿no es cierto, Gloria? Sí, así es. Entonces, un poquito para hacer un resumen de cuento. En casa mi papá no nos prohibía. Nos mandaba a la chacra con las personas que trabajaban en casa, nos mandaba a ordeñar las vacas, a separar las crías, a estar con ellos. O sea que a nosotros no nos criaron como las niñitas que regresan de vacaciones, porque yo emigré a Chosica a la edad de 6 años, 7 años, pero cada año, cada 2 años íbamos de vacaciones al pueblo. Qué mejor estar ahí bebiendo del aire, del agua y de todo lo que te da, ¿no? Entonces yo crecí en eso. Yo crecí escuchando mis huaynos, crecí
guayachando los carnavales, Qué lindo. iba a Chosica, estaba en la universidad, regresaba. Entonces he sido siempre una mujer de dos mundos. Y cuando me fui a Europa a trabajar, ya no era de dos mundos, sino era otra migrante que tenía que meterme en esa cultura de los franceses. Y mi error, bueno, no sé si puedo decir entre comillas, es que me fui sin saber nada de francés. Me contrataron para enseñar quechua en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Y cuando me dicen, pero yo digo, no sé francés, no importa, me dicen, no, Claro. no es necesario. Así es. Tú vas a enseñar quechua. ¿Y cómo hago para comunicarme con los demás? Aprenderán. Los estudiantes saben español y luego. Entonces fue como que te sueltan al rodeo y Así dicen, es. defiéndete. Y aprendí. Pese a mis años aprendí a defenderme, a hablar, a sentirme, a meterme en esa cultura. Entonces yo entiendo que de niña no me fue tan difícil porque yo viví en esos dos mundos, pero ya de adulta, ya jubilada de la universidad donde trabajaba, irme ya a Francia, era un poco difícil. Pero son retos que te establecen. Así es. Retos que nos pone la vida. Y entonces, la vida. ¿Y qué mejor si no respondes a eso? Entonces, aquí me tienes ese producto de quechua, español, francés, y los tres traduciendo no solo la lengua, el escrito, la literatura, sino traduciendo la cultura. Exacto. Que es lo más La complicado. traducción cultural. Claro, entonces, al ponerte ahí sin dejar lo tuyo, porque lo tuyo es lo tuyo. Así Yo estoy 20 años entre París y Lima y sigo siendo tan andina, sigo siendo tan quechuahablante, porque no puedo dejar, es mi esencia, mi naturaleza. Yo creo que, yo no sé, como que el hábito hace al monje, no. Mi cultura, mi esencia, no lo puedo. Entonces estoy en eso y fruto de esas experiencias de viajes, sobre todo del viaje entre el Col de Chosica y Lima y París, pues mis últimas producciones son de esa naturaleza, sin dejar la esencia, ¿no? Y una pequeña anécdota y ahí termino. Yo tendría 5 años, 6 años antes de migrar a Lima por primera vez. Llegó a mi escuelita una profesora que le habían mandado de Ica o de Corapuara, no sé dónde era, y ella llega a la escuela y no sabía una palabra quechua. Entonces ella empieza a dar las indicaciones en español y mis compañeras tampoco sabían español. La única bilingüe del salón era yo. Entonces, ¿quién habla y nadie? Entonces yo me ofrecí a ser la traductora, la intérprete. Ella me vio a mí con una buena asistente, una buena secretaria, y me decía lo que tenía que hacer y se iba. Entonces, a la edad de 7 años, yo me convertí en la profesora. Les hacía rezar en español, en quechua. Entonces, era más pequeña que mis compañeras de salón, de la escuela, y eso me marcó. Y por eso que, como profesora, dije, no, hay que trabajar en la lengua de tu pueblo, en tu primera lengua. Y así he estado. He sido profesora de la universidad, de la Cantuta, y durante mi gestión en el decanato creé la especialidad de educación intercultural bilingüe, porque había que formar profesores, porque la Cantuta no forma profesores para la ciudad, para los colegios particulares. La Cantuta forma profesores para el Perú entero. Entonces, todos hay que salir, y eso ha sido mi ejercicio. Bueno, podemos hablar más. Sí, yo lo sé, pero yo creo que ahora te vamos a hacer leer tu poesía y a leerla en español y en quechua, porque la profesora que tienes ahora no sabe nada de quechua, entonces le pedí esta mañana gentilmente ayuda a Gloria.
Y ella aceptó y me dijo, yo puedo. Así que ella siempre tan linda, tan colaboradora. Léenos en quechua, que además es una lengua maravillosa. Yo amo todas las lenguas que tenemos en el Perú. Y cada vez que las escucho, para mí son tan poéticas. Y creo que el quechua tiene esa característica. Si es que no me equivoco, Gloria, tú eres la experta. No. Tienes razón. Todas las lenguas tienen esa esencia. Y el quechua la siento más. Sí, yo lo No hay siento lengua que sea el poética. quechua es sumamente musical, como que tiene una musicalidad, ¿no?, intrínseca, que te hace como transportarte a otra dimensión, no sé. Bueno, si me permiten compartir esto, Adelante. espero que se afirme lo que tú dices. Bueno, voy a leer el primer poema de Yuyaypak Anchagnin, que también se llama así. Yuyaypak Anchagnin es fulgor de mis recuerdos. Y este primer poema en quechua, y después lo leo en español. Yuyaypak Anchagnin. Manaymayo punchaukuna, ripusaykimanta rimawan. Son hoydiachita maskani, sapa uyapi, sapa puyupi, sakiwasaykimanta. Punchaukuna urman, malkipa ch'akisqarapi nina, asipayawaspa nimuwan, chaypiraqsi kachkanki, suyawaspi. Yuyaypa Anchagnin. En español, fulgor de mis recuerdos. Días vacíos me hablan de tu partida. En cada rostro, en cada nube, busco el consuelo de tu ausencia. Los días caen, las hojas secas de árboles, sonriéndome me dicen que aún estás allí esperándome. Fulgor de mis recuerdos. Uno más que voy a poner de Yapita. Es algo esto lo que tú decías, que estamos en búsqueda de la identidad. Así es. Porque siempre queremos saber quién es o quién soy, qué buscamos y qué hacemos. Exacto. Mientras no sabemos quiénes somos, yo creo que estamos a la deriva. Y yo quiero saber quién soy, aunque siempre estoy a la deriva, ¿no? Me encanta. Pitahkani. Anchaptin yantuykita maskakuni. Hawarikuspa katatani. Chinnifpi sonhoykita uyarini. Intipa sunkampi. Moshoynik añakun. Hana pachapa limpi uchpakuna. Tuta chayanakama maytuykua. Orhukunapa kallpan manallaykikuspa sakhiwan. Kachiyo wajaywan ch'inkaq yupaykunata aypini. Mana usyaq kusikuywan tusustin suyayki. Yachankiñachu kunan pitaq kani? ¿Quién soy? En el fulgor de la luz busco mi sombra. Al verme, tiemblo. Y en silencio escucho tu corazón. En las barbas del sol se queman mis sueños. Cenizas de colores del firmamento me cubren hasta llegar la noche. La fuerza de las montañas sin piedad me abandona. Con lágrimas aladas lavo mis efímeros rastros. Danzando con gozo infinito te espero. ¿Ya sabes ahora quién soy? Y el último es un poco para jugar con lo que vemos, sentimos y lo que también estos
nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros sueños juguetean con nosotros. Siempre nos atrapan. Y a veces y los siguen atrapando. Tuta hapirispa. Puñuspaja, moscoy kuway. Lichkagispaja, huayuy kuway. Lipuspaja, yaki tapakuy. Kutimuspaja, wapsichikuy. Kuyawaptiki, hampam sonkoy. Chihniwaptiki, hampasletahmi. Moscoypi, maskamuyki, tutapirispa. Katata sonkoyta, suñakoyki. Ama makipuaychu. Atrapando las noches. Si duermes, sueña conmigo. Si despiertas, arrúllame. Si te vas, lleva mi tristeza. Si regresas, espúmala. Si me amas, mi corazón es tuyo. Si me oyes, también lo es. Te busco en mis sueños, atrapando las noches. Te brindo mi corazón tembloroso. No lo quiebres. Bravo, Gloria. Bravo. Me encanta tu poesía, siempre te lo he dicho, pero ese poema, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Qué hacemos las mujeres? Hemos hecho mucho las mujeres por la literatura de este país y creo que es tiempo que se nos reconozca el trabajo a todas y cada una de nosotras. Así que de verdad, gracias por compartir. Gracias por permitirme compartir. A ti. Los sueños, mis primeras, digo, mis pequeños o grandes, sobre todo sentidos versos. A veces uno como tú dijiste, uno escribe porque quiere escribir. Así es, y tiene que tener plena libertad para hacerlo. Claro, es tuyo. Así es. No, y lo escribe porque quieres venderlo o porque quieres que lo... Exactamente. Aunque no me lo publique, pero es mío, yo me siento bien. Así Yo me es. leo y a veces digo, que yo he hecho eso. Escribí eso. Pero tú tocas un tema muy importante. Muchísimas gracias, Gloria. Te agradezco de todo corazón porque sé que has dejado de hacer 1000 cosas por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Mucho gusto, de verdad. mucho gusto. Cuando gustes, Elianita. Gracias, es lindo tener amigas como tú porque de verdad yo a manera personal les comparto esto porque creo que Gloria Cáceres es una mujer generosa. Cada vez que la he convocado siempre me ha dicho que sí y yo todavía recuerdo la primera vez cuando ella y yo no nos conocíamos tanto, no éramos, digamos, amigas íntimas y ella me dijo, yo participo, yo puedo, yo colaboro. Entonces, con personas como tú, de verdad que hacemos maravillas en nuestro país y creo que muchas de las amigas que están acá... Elianita, eran las 2 de la mañana. Eran las 2 de la mañana, exactamente, sí, las 2 de la mañana, qué terrible. Yo le hago pasar mala noche a mi amiga. Es que el cambio horario entre Lima y Europa es 7 horas. Pero gracias, Gloria, gracias por compartir tu poesía, por leernos en quechua, por deleitarnos con esa lengua milenaria maravillosa que es nuestra, que es peruana y que todos deberíamos de sentirnos orgullosos. En esta sala, precisamente, hay muchas y muchos profesores de colegio, ¿no? Están los profesores de mi querida amiga Marta Izarra, que es directora de un colegio, y ahora olvidé el nombre del colegio y intento buscar en el celular, como pueden ver hace rato, el nombre del colegio y no lo pude encontrar, pero sí sé que ella es la directora de este colegio y están aquí sus profesoras y precisamente eso es lo que necesitamos difundir en las escuelas a todas estas escritoras. Miren que a mí me falta tiempo para seguir leyendo todo lo que quisiera leer, tengo la mesa así llena de libros y realmente es lindo saber que tenemos tantas. Se ve, ¿no? Se ve, qué bueno que se vea. Gracias, Gloria. Gracias por compartir con nosotros tu poesía, tu lengua maravillosa.
que también es nuestra. La paciencia de escucharnos. A todos nosotros, a todos los que nos acompañan. Ahí está Eldi Toro, que la veo activa en cámara. Ahí está Marte Arauzo también, que te mandan palmas. Catherine Reyes, que manda palmitas por ahí. Así que muchas gracias, Gloria. Ha sido maravilloso, de verdad, tenerte en este pequeño espacio. De verdad que... Gracias, Gloria. Un beso, un abrazo. A mí me gustaría... Gracias. A mí me gustaría muchísimo poder dedicar así un curso a cada una de estas escritoras, porque como ustedes pueden ver, son muchos los libros publicados, son muchos los trabajos que ellas realizan, muchas de ellas, como ustedes pueden ver, no solamente son poetas, son narradoras, son historiadoras, son profesoras universitarias. Entonces sí sería un placer, ¿no?, poder trabajar la obra poética completa de estas escritoras. Como ustedes pueden ver, hay una gama infinita aquí de posibilidades, de voces. Por eso siempre suelo decir que este es un concierto al que hemos sido invitados gracias a la Academia Peruana de la Lengua, que nos permite que este espacio sea un espacio gratuito. Gracias a todos los profesores, a las profesoras que nos están siguiendo en este curso, porque creo que hoy más que nunca necesitamos enseñar poesía, ¿no? Y cómo enseñamos poesía, tenemos que enseñarla desde esa perspectiva nuestra, desde qué es lo que nosotros, lo que decía Gloria, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿No? Aquí hay muchas identidades, porque los seres humanos somos múltiples, más allá del país al que pertenecemos, más allá de la tierra y de la lengua que nos acoge. Las preocupaciones de los seres humanos son siempre las mismas. Si no, ustedes miren cómo hay este diálogo poético entre las poetas que hemos leído la semana pasada, desde Sor Juana hasta la poesía que nos acaba de leer Gloria Cáceres, o las poetas que estamos viendo ahora, ¿no? Más jóvenes, poetas de las generaciones del 50, del 60, del 70, de los últimos años. Yo quiero leerles, a propósito de este tema que me gusta mucho porque creo que es un tema inagotable, ¿no? Quiero leerles este poema de Doris Moromisato, una de mis queridas amigas también. Este está en una revista literaria que se llama En la Sala de Espera, así como la sala de espera del Zoom que todos nosotros tenemos que pasar. Bueno, esta revista se llama así, En la Sala de Espera. Es una revista de crítica y creación literaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por lo menos está publicada por ellos, creo que sí, le pertenece a la universidad, según lo que veo aquí en los datos bibliográficos. Este poema de Doris se titula Génesis. Al principio todo era caos, la oscuridad cubría los abismos de la tierra y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Hágase la luz, dijo, y creó lo verde y las criaturas aladas y marinas, y las estrellas, y las bestias, y el firmamento. Pero creó la humanidad, y así el exterminio. Oh Dios, devuélvenos al caos, voltea la piel a tu creación. Haz que el elefante africano no tenga marfil. Haz que se borre el rojo de los guacamayos. Haz que no salte ni sonríe el delfín. Haz que el tigre blanco se funda con la noche. Haz que el oso panda se despeine. Haz que sean de piedra los árboles. Haz que el pato de Junín no trague mineral. Haz que el perrito de la pradera no sea fotogénico. Haz que no salten los monos. Haz que no canten los canarios. Haz que los toros aplaudan la matanza de los toreros. Haz que las minas solo sean bostezos de la tierra. Haz que vuele el pavo real y que el de mentira se quede en los libros. Haz que no sean inmaculadas las focas. Haz que Marta no tenga piel. Haz que las flores no sean tecnicolor. Haz que no sea tierno min. Haz que no sean de carne los seres. Haz que el aire sea de cristal. Haz que los mares sean de papel. Oh Dios, voltea la piel a tu creación. Devuélvenos la nada. Doris Moromisato. Miren ustedes aquí una voz poética distinta, una voz poética contemporánea, y ustedes pueden tranquilamente abrir su drive en el poemario de Elvira Ordóñez, en este poemario que se titula Oración Blasfema, y darse cuenta cómo hay un diálogo entre esa oración blasfema
de Elvira Ordóñez, que escribe hace muchos años con este poema de Doris Moromisato. Esta revista, este poema está en esta revista, y esta revista ha sido publicada el año 2008. Miren ustedes la distancia en el tiempo, pero pareciera ser que entre el diálogo de la poesía escrita por mujeres en este pequeño panorama que estamos viendo, como que el tiempo se difumina, ¿no? ¿Cómo podríamos establecer? El libro de Elvira Ordóñez, Oración Blasfema, es tan vigente, tan actual como este poema de Doris Moromisato, escrito muchos años después, una poeta mucho más joven, una poeta que también tiene una preocupación por la humanidad, por el cómo vemos el mundo, por este sentir que nos decía Gloria, que todos los escritores de alguna manera, de una forma más, de una forma menos, van estableciendo, que es el hecho de quiénes somos, qué somos, ¿no? Este eterno existencialismo que hace que nosotros estemos siempre interrogándonos, siempre preguntándonos, ¿no? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿Qué va a pasar mañana? ¿No? Como decía Fernando Savater, la vaca nunca se cuestiona por qué es una vaca. ¿Se dan cuenta? En cambio, los seres humanos sí tenemos esa capacidad. Voy a ir a otra poeta, una poeta mucho más joven, una poeta que además organiza un evento muy importante en Arequipa. Yo veo que acá hay varias escritoras arequipeñas que están aquí conectadas, y es Flor de María Pachari. Ella tiene un encuentro de que se va a dar dentro de muy poquito de poetas mujeres, hace mucho trabajo de gestión cultural en Arequipa, y de esta plaquetita que ella tuvo la gentileza de obsequiarme, creo que fue el año pasado que tuvimos un encuentro con ella en Arequipa a propósito de un congreso al que yo tuve que asistir, trabajamos con ella una entrevista. Su plaqueta se titula Iridiscencia. De este poema voy a leer el poema número 6, el poema número 6 de esta plaquetita que tienen aquí de Flor de María Pachari, para que vean un poco estas constantes temáticas, ¿no? De lo femenino, de la maternidad, del existencialismo, de todo este preguntarnos quiénes somos y hacia dónde vamos a partir de esta identidad o de estas múltiples identidades que van planteando las escritoras a lo largo de esta lectura. 6. Soy Ana, soy Carmen, soy María, soy una y todas a la vez, a las que despojaste el alma, les extrajiste las pieles para incinerarla en el fuego incipiente de tu ser. Soy Madame Rose, o tal vez la sombra varada en aquella calle que conduce a la última canción del olvido. Soy la minúscula y diminuta palabra del espanto, o más bien he aprendido a hacer eco en una conversación unilateral. O tal vez no soy más que el silencio oculto en una angosta cama desnuda. Soy, ¿cómo decirlo?, el polvo visceral que alimenta tu ego. Algún día dejaré de ser aire y tú morirás lentamente. Flor de María Pachari, ¿no? Una joven escritora, es sumamente joven, es una gran gestora cultural, está haciendo un gran trabajo en Arequipa, acaba además de ser beneficiaria de uno de los apoyos que da el Ministerio de Cultura para este evento. Ella es del año 1985 en Arequipa, ¿se dan cuenta? Miren, es una poeta súper joven, sin embargo, miren cómo me gusta este poema específicamente porque plantea que una mujer no es solo una mujer, es múltiples, ¿no? Hay como muchos yos dentro de nosotras y esos diferentes yos van aflorando a lo largo que vamos, ¿no? Estableciendo esta lectura, ¿no? Aquí, en este panorama que tenemos, porque en realidad no podemos hacer mucho en tan poco tiempo, pero son muchas voces. Yo veo conectada, si no me equivoco, a Eldi Toro. No sé si está por ahí. Eldi, ¿estás por ahí? Eldi Toro estaba por ahí, no sé, quizás yo vi mal, no lo sé. ¿Eldi Toro está por ahí? Porque me gustaría poder... Eldi. Sí, estoy. Sí estás. Yo dije, yo la vi o de repente fue mi imaginación. Lo que pasa es que me estaba poniendo los audífonos. Ya, perfecto. Un poquito de... Eldi, tú tienes, y justamente todos lo tienen también en el Drive, un libro, ¿no es cierto?, que tú has compartido con todos los participantes de este curso. Y antes que el tiempo me gane, me gustaría mucho que pudieras leernos un par de poemitas de ese libro y de repente me indicas la página a ver si puedo compartir pantalla, la verdad no sé. Déjame ver porque tengo que ir al Drive. Es Look At, me parece, ¿no es cierto?
Lúdica. Lúdica, como tú le llamas, porque yo veo Lud y Cat, y tú le llamas lúdica, en realidad tiene múltiples interpretaciones, y eso me gusta de tu título además. Yo le digo Lud y Cat, pero claro, tú le dices lúdica, que también se puede leer así, no hay problema alguno. A ver si lo tengo aquí. A ver, si yo sí lo tengo aquí, lo tengo impreso además también. A ver, ¿puedes? ¿Cuál sería? Los que tú quieras, tú eres la autora, eres libre. Ok. Para que ellos puedan ver que el libro está en el Drive y que también lo pueden, yo lo tengo aquí, mira. Tú me indicas la página. Gracias. Yo lo tengo aquí con todo cariño. Y claro, yo aquí lo leo así, ¿no? Lúdica, pero claro, se puede leer como lúdica, que le da un sentido distinto al título del libro. Y eso también es interesante y sería bueno que nos expliques de repente antes de empezar la lectura, ¿por qué decidiste ponerle este título? Bueno, realmente el título lo dice. La vez pasada me preguntaban que cómo así escribo, ¿no? ¿Cómo? Y es que lo hago como en un juego. Para mí el sentido lúdico de la escritura es eso, ¿no? Pero además, por supuesto, la profundidad, digamos, de lo que pueda decir será descifrada o entendida por quienes son los receptores. Pero fundamentalmente para mí digamos, esta atracción que siempre he sentido por la palabra, por la combinación de los términos, por el resultado de repente de escoger algunos términos para darles un significado para mí particular, pues a lo mejor tengo la suerte y en este juego el que me escucha o el que recibe leyendo, ¿no? Tiene también para él o para ella tiene un valor, ¿no? De alguna manera poético, ¿no? Pienso que en ello está la esencia de la creación, el buscar los múltiples significados, ¿no? A los signos, exacto. A los signos lingüísticos. Claro, exacto. El signo lingüístico entiéndase aquí como la palabra, ¿no? La palabra es un signo lingüístico, y con esa es nuestra herramienta de trabajo en la poesía, ¿no? Así es. Entonces, ya que estamos hablando del signo lingüístico, voy a leer justamente Letera. Está en la página 32. Muy bien. ¿Sí? Y que trata de eso, de cómo veo yo este proceso, ¿no? Letera. Aparece en avenida y me subyuga. Fue siempre así. La sigo, intuyo más signos, apelo a otras por explicaciones. Sin rumbo anticipado dejo que me guíe. Sus embelecos me envuelven. Sutiles, sugerentes, sinuosos. Su origen mágico me fascina. Su existencia atemporal. Vano discutir su prevalencia ante el caos o la luz. Soplo divino inextenso, etérea y edificante, pródiga o constreñida, mal interpretada, prístina u opaca, mundana, dura, devastadora, incendiaria, pervertida, penetrada a la fuerza, arrasada o sincréticamente enriquecida, manantial inagotable, remanso de certezas. Solo a ella debo el anhelo imperativo de escribir. Excelente, Elvi, me encanta ese poema, sobre todo porque estamos dialogando de este tema de las identidades, de cómo nos enfrentamos las mujeres peruanas a la palabra, a la poesía, ¿no? Y en este texto, por ejemplo, tú haces una especie de arte poética porque estás dialogando acerca de la palabra, de la construcción y de cómo nos cuesta, ¿no? Muchas veces no tenemos tantos papeles escritos y luego es cómo hacer eso para que sea esto
esto, para que se publique, para que sea un libro, ¿no es cierto? ¿Cuántos años te tomó publicar este libro, Eldi? ¿Cuántos años de trabajo hay en estos poemas? Bueno, te diré que yo no he sido, digamos, una mujer que se dedique a la escritura exclusivamente, ¿no? Mi trabajo docente en la universidad, y valgan verdades, tú sabes, la realidad del ser profesora en universidades nacionales, por ejemplo, pero también particulares, ¿no? Entonces, en realidad sí he escrito, pero no tenía una rigurosidad, no una, digamos, esa dedicación que me hubiese gustado. Este libro lo publico, ¿no? A propósito de, yo podría decir, de la aprobación que obtuvieron mis textos cuando me presenté al concurso convocado por el PEN, ¿no? Por la Comisión de Escritoras del PEN Internacional en el Perú, presidido por la poeta Marita Troyano. Y allí obtuve, esto fue en el 2017, obtuve la mención honrosa con los poemas que presenté, dentro de ellos ¿no? Pequeño, que nunca me hubiera atrevido a publicar, la verdad sea dicha. Y no es por, como digo, digamos, este respaldo al obtener una mención honrosa, que para mí significó muchísimo. Entonces, así es como me animo a publicar, ¿no? A dar a conocer, digamos, mis letras, ¿no? De una manera ya un poco más amplia. Así es. Gracias por ese comentario, mi querida Eldi, gracias por la lectura, pero a partir de tu comentario yo sí quiero, ¿no?, hablar un poco de qué está pasando con las mujeres en este momento. Tenemos este concurso que ustedes acaban de escuchar a Eldi. Eldi ha sido mención honrosa en este concurso, que es el concurso Escritura, que dirige Marita Troyano en la Comisión de Escritoras del PEN. Tenemos varios años ya convocando este concurso, y lo curioso de este concurso ha sido que siempre nos hemos encontrado con mujeres finalistas o ganadoras de nuestro concurso, que son mujeres que nunca, así como Eldi, pensaron dedicarse a la literatura como una actividad constante, rigurosa, que exige mucho definitivamente, porque tenemos otras tareas, otras funciones a nivel profesional. Aquí hay muchos profesores que están en esta sala siguiendo el curso, y todos entenderán nuestro trabajo como profesores, pero dedicarse a este proceso de amor por la palabra, por la escritura, es un proceso complejo, y creo que una oportunidad para todos es el hecho de presentarse a un concurso, quedar como finalista y poder dedicarse a esto, ¿no? Como dice Eldi, para ella esto fue como el respaldo, el espaldarazo que ella necesitaba para decir, lo que escribo vale la pena y puedo seguir en este camino, ¿no es cierto? Entonces creo que seguramente muchas mujeres se van a sentir muy identificadas con tu experiencia. Por eso quise darte y cederte la palabra para que tú misma leyeras los textos. Todos ustedes tienen este lindo libro de Eldi Toro en el Drive, así que pueden leerlo. Ella ha tenido la gentileza de compartirlo con todos ustedes, así que muchas gracias, Eldi. A ti, Eliana, muchísimas gracias por llamarme. Encantada. Gracias a ti, Eldi. Felicitaciones, además. Gracias. Vamos a continuar. No sé si Carmen Flores esté por ahí. Creo que la vi conectada, no sé, en algún momento vi a Carmen, pero Carmen Flores, por ejemplo, es una poeta también, es poeta, también es profesora. Pareciera ser que las profesoras estamos, ¿no?, dedicándonos a la escritura, pero, por ejemplo, ella tiene varios libros publicados, y algo que a mí me gusta destacar en Carmen Flores, que también es una persona que, al igual que Eldi, escribe, ¿no?, ya cuando, digamos, ha tenido cierta experiencia a nivel profesional, digamos, hay etapas de la vida también aquí que influyen mucho en este proceso. Ella publica Magia Poética en el 99, Perfil de Mujer en el 2001, Amalgama en el 2004, y este libro que ustedes lo tienen en el Drive, y mal no recuerdo, que se llama Más allá de la metáfora, que está publicado en el año 2006. De este libro quiero, a propósito, miren además el poema de Eldi, ¿no?, los poemas de nuestra querida amiga Gloria Cáceres, como todos al final están dialogando. Es como si estuviéramos escribiendo un gran libro, ¿no?, en el que todos estos poemas dialogan.
Y ella en la página 37 de este libro que ustedes tienen en el Drive, tiene un poema que a mí me gusta mucho, porque además es una poeta que ha trabajado mucho con la palabra, que tiene ha logrado encontrar esta voz poética que muchas poetas, que sean hombres o sean mujeres, escritores al fin y al cabo, quieren encontrar, sea que yo escriba narrativa, sea que yo escriba teatro, hay una marca, hay una huella indeleble que es personal y única, y a eso le denominamos en poesía voz poética. Esa voz poética la logra alcanzar Carmen Flores, quien ha trabajado muchísimo para lograr encontrarse ella misma en esa voz poética. Desde aquí mi felicitación. Sé que estaba conectada por ahí, pero no sé, no logro que me responda. Yo voy a dar lectura a un poema de este libro, Más allá de la metáfora. Vocerío del mundo. Hoy tengo interferencia ahí con alguien. Si podemos ver qué pasa en interno. Ahí, Alex, por favor. Sí, es Carmen. Ah, ¿es Carmen? Ah, perfecto. Si puede activar su cámara entonces para leer el poema de la página 37, Carmen, de este libro, de Más allá de la metáfora. Si pudieras leerlo. ¿Va a activar nuevamente su audio, estimada Carmen? Por favor, ahí. Su audio y su cámara, un poco para verla. Tiene que apretar el micro, el botón del micro. Le está saliendo una opción ahí. Activar audio. No la podemos escuchar. Tiene que activar su audio primero. Sí. Yo la verdad no la veo. Ahora sí. Pero hay interferencia, ¿no, Alex? ¿O soy yo la que escucha la interferencia? Se escucha con interferencia. A ver, ¿pueden probar su audio? A ver, Carmen, si podemos probar tu audio. Hay mucha interferencia, sí, ¿no? Ya, lo voy a leer yo. Apágale nomás el audio, lo leo yo. Bien, entonces ya que Carmen tiene los problemas técnicos que todos hemos escuchado, vamos a leer de Más allá de la metáfora, el poema que está en la página 37. Tiene un epígrafe de Octavio Paz que dice: me cubre la marejada amarilla, nada mío ha de hablar por mi boca. Octavio Paz. Vocerío del mundo se titula el poema de Carmen Flores. Soy náufraga que remo en mi mar y una densa marea me atormenta. Es el vocerío del mundo que estalla, estremece mi alma. Mujeres atrapadas en violencia, niños ruedan en callejones oscuros, juventud, golondrinas que vuelan a lugares inciertos, ancianos ante espejos sin azogue. Veo a mi país fragmentado y los dueños del poder esfinges de hierro. La verdad de otra orilla sellará la boca falaz, no brillará su luz en la frente de los elefantes sagrados, se posará sobre la ciudad destruida, buscando en sus cenizas la unidad. Miren ustedes, qué vigente es este poema de Carmen Flores. Fíjense además cómo este yo poético se identifica en el primer verso como soy una náufraga que remo en mi mar. ¿Se dan cuenta? Procesos identitarios que se van a dar a lo largo de toda la poesía. Se dan cuenta que más allá de las lenguas que tengamos por herencia materna, paterna, la lengua, las lenguas, la cultura, nuestras vivencias, todo eso se está reflejando en la poesía escrita por mujeres en el Perú durante estos últimos años, porque estoy ya abordando a las poetas que escriben en este momento y todas ellas están vivas, todas ellas las pueden ustedes seguir en Facebook, búsquenla, compren sus libros. Yo creo que la mejor manera de apoyar a los escritores y escritoras es leerlos, comprar sus libros, invitarlos, ¿no? La ventaja de tenerlos vivos es esa, que podemos invitarlos, llevarlos al aula de clase, ya que aquí hay muchos profesores, ahora que todo es virtual, pues podemos aprovechar. Voy a dar lectura a un poema de Carmen Valdivia Santibáñez. Este poemario se titula Voces. Ella también es una de las ganadoras de nuestro concurso. Este que es el poemario premiado en el primer concurso de poesía escritura, que es el certamen del que ya les he hablado, organizado por la Comisión de Escritoras del PEN. Este concurso lo gana ella y este libro es del año, a ver, déjenme ver, está editado por Carpe Diem Editores, el año 2009, junio del 2009. De ella voy a leer un poema que se titula Como el sauce a la tierra. Hagamos el amor como el sauce a la tierra.
brotando en rama verde por cada herida abierta, elevando los brazos, ofreciendo las penas de los que en suelo reptan sin hallar una estrella. Hagamos el amor entrelazando manos, alumbrando colores de los que cantan libres. Hagamos el amor abriéndonos el pecho, recogiendo la vida en todas direcciones, sin olvidar la tierra, el cielo, los infiernos. Cultivando las aguas que brotan desde dentro, hagamos el amor como el sauce a la tierra. ¿Se dan cuenta? Por aquí, y esa la voy a dejar además para la próxima sesión, porque hablaré un poco de la poética que construye Gloria Mendoza Borda a partir de este poema de Carmen Valdivia. Ustedes se pueden dar cuenta, ¿no?, cómo hay ya un tema, ¿no?, que es el tema de la tierra, de las raíces, ¿no?, que es parte de lo que somos también como personas, como seres humanos, más allá del género. Por eso les digo, la literatura no tiene género, y hay que entender eso y ver la literatura como este proceso amplio, diverso, como este concierto de voces que nos convocan a nosotros cada noche de viernes, durante estos 5 viernes que ya se están por acabar, ¿no? Y voy a avanzar en la lectura de 2 poemas más, quizá, un poco para ir estableciendo algunos conceptos que sí son importantes que manejemos a lo largo del curso. Del poemario Crepúsculo de Asombros, Carmen Guisado, es una poeta también peruana, una poeta nuestra, falleció hace algún tiempo, y su herencia y su legado en los textos de verdad que es maravilloso. De este libro voy a leer el poema Mujer. Amazona del tiempo, hazlo florecer, cólmese tu regazo de alelíes, de lunas tus orillas infinitas, de irisados diamantes el jazmín. ¿Te quiebras? Se quiebran mar, lluvia, viento. Obstínate en renacer, sé destello, repique de atabales, trueno, fuego, manantial, fiera en la hora exacta, fortaleza, razón y verbo, mujer, luz y sombra, mujer, círculo y abismo. Entonces, miren ustedes cómo las poetas están construyendo a partir de todas estas experiencias, de todas estas voces, de todas estas herencias que de alguna manera forman parte de la poética de cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una manera de ver el mundo, cada una de ellas tiene una manera de representar. Ustedes en el Drive, que no sé si puedo acceder aquí ahora, a ver, vamos a ver si yo lo logro, vamos a ver. Ustedes tienen en el Drive algo que a mí me ha gustado mucho compartir con ustedes. La poeta Carmen Luz Gorriti tuvo a bien compartirme un poemario inédito de una amiga muy querida, déjenme ver si aquí lo ubico, que es Rosa María Bedoya. Rosa María Bedoya es una escritora que seguramente si ustedes googlean en este momento les va a parecer que es una escritora de literatura infantil. Lo que pocos saben es que ella ganó el concurso Magda Portal en su momento con poesía, y es a partir de allí que ella se dedica a la escritura. Pero acá tenemos un poemario inédito de ella que ustedes lo tienen en el Drive. A ver si puedo entrar al Drive y si puedo compartirles mi pantalla. Voy a ver si lo logro. A ver si logro encontrar el poemario en principio, porque, a ver, este creo que es, no, tampoco es este, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí también, por cierto, poemas de Charo Arroyo, esta poeta de la generación del 70, Callada Fuente, cartas. Ay, por cierto, sí, la próxima semana me dedicaré aquí a varios de los textos que están aquí para que ustedes también me sigan. Porque si no, bueno, ahí tienen troyanas. Este creo que es, a ver, creo que no. No, es que mi Drive no está funcionando muy bien, que digamos, a ver. Ah, bueno, miren, acabo de encontrar un poema ahí de Mónica Carrillo, ¿no? Que, por ejemplo, hablando de este tema de las identidades, Margarita Cotito, que son las identidades afroperuanas, ustedes lo tienen ahí, es un solo poema, que lo pueden leer ahí. ¿Dónde está el poemario? Ya se me perdió. A ver, vamos a ver, cartas, me quedan muy poquitos minutitos, entonces quisiera aprovechar un poco para que ustedes vayan interesándose en la lectura. No sé dónde está, a ver, cartas, texto, contraportada, convicta, a ver, Estrella de agua,
No, ese es el poemario de Lady Rojas. Ustedes tienen ahí varios. A ver. Ay, no lo sé. Creo que no lo tengo. Estoy viendo que algunas cosas no han subido. Ah, miren. Tienen ustedes ahí en el Drive, que este sí me abrió, no sé por qué. Tienen ustedes ahí en el Drive el poemario El Jardín Secreto. A ver, pero no sé por qué. No me abre mi Drive. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero mi Drive aquí no abre. Creo que la próxima lo que voy a hacer es descargar todo para poder tenerlos todos en un archivo, porque a mí no me abre el Drive. Pero ustedes tienen allí, por ejemplo, un poemario de Rosa María Bedoya, que yo ahorita no he podido ubicar en el Drive para poder compartir con ustedes la pantalla. Y sí me gustaría, un poco estos minutitos que me quedan, invitarlos a leer ese poemario, porque es un poemario que es inédito, es decir, no está publicado. Lo tengo para compartirlo con ustedes gracias a la generosidad de la escritora Carmen Luz Gorriti, quien también fue amiga de ella y tiene este material para próxima publicación, y ella quiso compartirlo con todos nosotros. ¿Qué de interesante van a encontrar ustedes en este poemario? Hay muchas emociones que transmite Rosa María en estos poemas, pero especialmente a mí me gustan, y quiero un poco que ustedes invitarlos a leer para poder discutir la próxima clase, que prometo tener el archivo descargado para poder compartir la pantalla con ustedes. Pero me gusta mucho el tema de la maternidad, por ejemplo, que es un eje temático que está en muchas de las poetas que estamos leyendo. No me da el tiempo para poder hacerles una lectura de ese tema exclusivamente en todas las poetas, pero sí me gusta el punto de vista de la maternidad que tiene Rosa María Bedoya. Además, miren ustedes cómo una escritora, una narradora dedicada a la literatura infantil va a tener una perspectiva de la maternidad. De repente en muchas poetas está el tema de la maternidad. La manera en la que esta poeta enfrenta el tema y cómo poetiza sobre esto es lo que hace interesante. En realidad el libro en su totalidad tiene muchos ejes temáticos y es sumamente interesante. Me gustaría mucho que la próxima semana, que ya es nuestra cuarta reunión, abramos un poco con este libro inédito, porque creo que hay muchas mujeres que en este momento escriben y que no tienen también la posibilidad de publicar y de compartir sus textos. Todo lo que me ha llegado lo he compartido. Veo que hay algunos archivos que me están faltando en el Drive. Voy a verificarlo también para ustedes, para poder compartir y que todos tengan todo, porque una vez que se acaba el curso también se cierra el Drive. Yo quiero terminar la sesión de hoy un poco, hubo un pedido la clase anterior, antes de terminar la clase, así como a unos 2 minutos o 3 antes de terminar la clase, alguien, no recuerdo quién de los participantes, pidió un poco hablar de la poeta Julia Ferrer, que es una poeta sumamente interesante, sumamente valiosa. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchas escritoras que requieren de un trabajo de difusión, o sea, de difundirlas, de hacer nosotros mismos esa campaña, digamos, de difusión de las escritoras, pero también muchas requieren reediciones, ediciones críticas de su obra. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, les he puesto un manual APA para que puedan ustedes hacer el citado de fuentes en el caso de que deseen escribir textos críticos. Lo ideal sería, ¿no?, hacer textos en los que invitemos a los lectores a leer, pero alguien pidió hablar de Julia Ferrer, está aquí en la antología de Ricardo González Vigil, en la página 237, creo que yo marqué, sí he marcado, 237. Aquí está, Julia Ferrer. Julia Ferrer es una poeta que nace en Ica en el año 1925 y fallece en el año 1995. Su nombre original era Julia del Solar Bardelli y su seudónimo era Julia Ferrer. Con este seudónimo ella tiene, como dice acá Ricardo González Vigil, falta hacer una obra, ¿no?, una edición crítica de su obra. Ella publica varios poemarios. Muchas de estas ediciones, por ejemplo, están en la biblioteca de Flora Tristán, por ejemplo, que ustedes pueden ahí rastrear y ver, ¿no?, ahora que todo lo tenemos en virtual.
Y yo quiero terminar un poco porque hemos visto estas dicotomías de la vida, de la muerte, de la soledad, de la maternidad, ¿no? De la menstruación, de los temas propios de las mujeres que se van a dar en la poesía y que forman parte de estas múltiples identidades que vamos a encontrar en la poesía peruana. Voy a leer de Julia Ferrer, tal como lo solicitaron la clase pasada, el poema número 5. Así debe ser la muerte. Así debe ser como el nacer, así debe ser, tan ciegamente se llega, se llora, así debe ser el morir, como el nacer. El hombre ha caído en la trampa que le tiende la mujer al morir, al nacer, que así debe ser. Un gesto es lo que separa el nacer del morir, así debe ser, el morir, el nacer. Todas las estrellas con gentileza me iluminan el momento de nacer, de morir, con subrayados gestos que se convierten en luz. Me dicen claramente, así debe ser, como el nacer, el morir. Un fragmento de este poema, que es un poema largo en el que ella reflexiona acerca de la vida y de la muerte, como podemos ver, pero he complacido el pedido que hicieron aquí sobre Julia Ferrer. Sí me gustaría, muchos de ustedes tienen el correo electrónico desde el que yo les escribo, ahora se los voy a poner aquí en el chat, en estos minutitos finales que me quedan, y tenemos un grupo de WhatsApp también a los que quieran, y sí sería bueno que vayamos preguntando, haciendo algunas consultas o reflexiones a partir de lo que a ustedes les interese para tratar en estas 2 sesiones. Estas 2 sesiones que quedan sí las voy a dedicar al material que ustedes tienen en el Drive y prometo tenerlo descargado para hacer referencia a cada uno de los artículos, porque hay un artículo ahí que no sé si yo estoy viendo mal o si de repente mi Drive no está actualizado, ahora vamos a actualizar, pero hay un artículo que les puse ahí de Josefina Lugmer en el que habla precisamente en este encuentro importante que se realizó ya hace varios años, los años 90, en el que ella habla acerca de las tretas del débil y cómo es que eso para referirse a la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, pero son conceptos que podemos, digamos, de alguna manera traspolar para todas las escritoras en general, en lengua española, ¿no? Porque estamos hablando de cómo las mujeres construyen esta poética, ¿no? En cada uno de sus libros. Hay escritoras que tienen 3, 4, 5 poemarios que a mí me encantaría dedicar una sesión para leer los libros completos, porque es la forma en la que se debe trabajar, poder discutir con ustedes esta lectura y poder hacer, ¿no? Que todos trabajemos en la crítica de estas poetas, porque como ustedes pueden ver, e insisto, quizá soy recurrente en eso, es el hecho de que necesitamos ediciones críticas de estas escritoras. Necesitamos ponerlas sobre la palestra, ponerlas en el escenario de la poesía peruana y darles a cada una de ellas el lugar que se merecen. Como vemos, nos falta tiempo para llegar a todas las poetas que a mí me gustaría trabajar, definitivamente que sí, me falta tiempo, ¿no? Por otro lado, este es un curso panorámico, no nos olvidemos de eso. Creo que la misión, el objetivo del curso se ha cumplido. Les he dado un panorama de toda la gama de posibilidades que ustedes pueden encontrar en la poesía peruana. Cuando hacemos crítica literaria, tenemos que ir hacia los textos. Son los textos los que hablan, son los textos los que mandan. Releamos, ¿no? Miremos con ojos diferentes cada vez que leemos y a partir de eso van saliendo nuestras lecturas propias. Puede que estén o no de acuerdo con algunos constructos teóricos de la literatura, pero eso no impide que sigamos trabajando sobre las poetas, que sigamos analizándolas y que de alguna manera hagamos, ¿no?, el trabajo para poder tener ediciones críticas de la obra. Voy a cerrar con un poema de Carmen Luz Bejarano, que está en este libro, que el próximo año cumple 60 años, que es Abril y Lejanía, un poemario con el que ella queda como la primera mujer que logra ser finalista en el concurso del Poeta Joven del Perú, un concurso muy importante para la generación del 60, y ella logra con este poemario llegar a ser finalista de este concurso. Es la única mujer, ¿no? Ese año lo gana el premio Javier Heró
Entonces imagínense lo que es para nuestra poeta, una joven poeta en ese momento, estar como finalista de este concurso. El próximo año se cumplen 60 años de la publicación de este libro y voy a leerlo de esta edición que hace Carpe Diem, Existencia en Poesía, que es una antología que reúne todos sus libros, y por aquí nos faltan como 2 más que están ya en ediciones sueltas, que son ediciones póstumas, para que ustedes vean, ¿no?, cómo se van construyendo estas poéticas y cómo a lo largo de toda la poesía que hemos visto en estas 3 sesiones estamos construyendo eso que denominaríamos un canon literario, ¿no? Todas ellas merecen ser difundidas en colegios, en universidades, merecen ser leídas, releídas, ¿no? Merecen las ediciones críticas para poder sacarlas de ese abismo al que las hemos condenado llamado olvido, ¿no? Entonces, hagamos ese trabajo cada uno de nosotros desde nuestro propio lugar. No necesitamos ser escritores, ser críticos, sino que difundámosla. Ustedes tienen el material ahí, veo que tienen abundante material en el Drive, entonces distribúyanlo, compártanlo con sus amigos, descárguenlo, porque sí, el material va a quedar cerrado cuando se termine este curso, porque es lo lógico, así que ahí tienen bastante para compartir. Tienen ahí Fuente Cósmica de Carmen Flores, tienen una serie de poemarios que he tratado de subir y compartir con todos ustedes. Para cerrar esta noche, vamos a cerrar con este poema de Abril y Lejanía de Carmen Luz Bejarano. Agoniza la tarde y cruza el viento, sus manos sobre el mar. Morir es dulce, la muerte se clava en las ojeras. Alma mía, dame una forma, la forma de la espuma, ausencia vehemente de color. Dame la forma de la sombra, morir es dulce. Como el viento cruzaré las manos a las dormidas en la agonía de la tarde. Otra vez, el tema de la vida, de la muerte. Carmen Luz Bejarano cierra esta noche de poesía. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Son las 9 en punto. Espero que les vaya súper bien y nos vemos por aquí el próximo viernes a las 7 de la noche para nuestra 4ª sesión. Nos quedan 2 sesiones, así que anoten sus preguntas. Voy a tratar de abrir un poco los micrófonos para que podamos establecer un diálogo más efectivo y certero. Muchísimas gracias a las poetas que han participado hoy, a Gloria Cáceres, a Eldi Toro y a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Alex, gracias a la Academia por todo el esfuerzo de llevar a cabo esta clase. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a los asistentes quienes nos han seguido por Zoom y por Facebook. Agradecemos su participación y nos vemos la próxima semana. Buenas noches con cada uno de ustedes.